Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud JC. Estamos en la segunda entrega de la trilogía del dolor articular. En este video vamos a hablar del mal llamado síndrome del hombro caído. Le digo mal llamado porque realmente se conoce como síndrome del hombro doloroso o tendinitis del hombro. Pero antes vamos a pedirle que se suscriba al canal. La suscripción es gratis. Váyase donde está la campanita, toque todas, para que cuando nosotros subamos un video, le caiga la notificación. Siempre recordándole, no hay preguntas tontas en salud. Vamos a hablar un poquito de qué es el hombro. Porque el hombro tenemos que definirlo como la articulación del miembro superior que nos ayuda a mover toda nuestra extremidad. Y el hombro está conformado tanto por huesos, músculos y tendones y ciertos ligamentos. Ahora, todas estas partes pueden ser productoras de dolor. Pero cuando hablamos del síndrome del hombro doloroso, vamos a hacer énfasis en que son lesiones tendinosas y musculares. Y en este caso, vamos a decir que la articulación del hombro tiene una característica bien particular. Es la articulación con la mayor movilidad y destensibilidad que hay en todas las articulaciones del cuerpo. Por ende, nos ayuda a hacer una gran cantidad de movimientos en las cuales se presta toda nuestra mano, nuestra extremidad para hacer ciertos movimientos. Ahora bien, cuando hablamos de una tendinitis, vamos a hablar de cierta parte particular del músculo. Vamos a ponerles una imagen de lo que es un músculo y usted va a ver que tiene la masa muscular en el centro y a los extremos unas partes blanquecinas, que son los tendones. Estos tendones tienen una característica y es que son avasculares. ¿Qué significa avascular? Significa que la sangre llega a esos tendones por difusión, así, por una situación pasiva. No tiene arterias, no tiene una irrigación directa. Esto se hace especialmente importante cuando nosotros hablamos sobre el tratamiento. Vamos a tocarlo esto dentro de unos minutos. Mas sin embargo, vamos a definir como el síndrome del hombro doloroso a aquella enfermedad, patología o afección, como usted lo quiera poner, que se caracteriza por dolor en el hombro. Dicho dolor generalmente es de tipo crónico, pero todo lo que es crónico comienza siempre con una pequeña manifestación, y la manifestación es dolor. Ese dolor generalmente se da cuando el paciente hace algún movimiento que generalmente tiene que ver con movimientos que están por arriba del hombro. Ahora bien, este dolor se va a manifestar muy ocasionalmente, después más ocasional, después va a ser permanente, a los movimientos se va a intensificar hasta que prácticamente hay un dolor incapacitante. En la consulta, nosotros vamos a ver que la distribución por sexos, según los libros, según la bibliografía, por la carga mecánica, el 60% se presenta en hombres y el 40% en las mujeres. Mas en nuestra experiencia, en nuestra práctica diaria, nosotros vamos a tener que es más frecuente en la práctica diaria en las mujeres que en los varones. Quizás por la situación en que las mujeres tienden a consultar cuando este dolor tiene que ver con la práctica de sus actividades normales de una vida cotidiana. Ahora bien, la característica fundamental, como ya hablamos, es dolor. Ahora, cuando hablamos de manifestaciones, vamos a tener la primera, que hablábamos hace un momento, que es dolor. Un dolor que al principio es al movimiento, a ciertos movimientos. Luego el dolor se hace permanente, luego incapacitante, al punto que el paciente viene con la situación de que le cuesta, se le dificulta el hacer movimientos
de la vida cotidiana, tanto como vestirse o peinarse. Entonces los pacientes vienen ya con un dolor que vienen arrastrándolo de manera crónica y de esa manera el paciente consulta con un dolor muy molesto, al punto que se le dificulta inclusive dormir. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que nosotros tenemos para la producción de este problema? Bueno, los movimientos repetitivos son los primeros. Movimientos repetitivos que no necesariamente tienen que ser de alto impacto, sino que son movimientos que se pueden dar repetitivamente. Por eso vamos a ver que este tipo de problemas es muy común en los mecánicos, es muy común en los pintores, es muy común en los carpinteros. Generalmente son por profesiones los que presentan mal, y en las mujeres vamos a tener que son las señoras que se dedican a la producción de alimentos como las pupusas y las tortillas. Esos movimientos repetitivos de bajo impacto, pero permanentes del día a día, van a hacer que estos tendones, estos músculos, estas estructuras como cápsulas articulares se vayan inflamando y produciendo el típico dolor del hombro. Ahora bien, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico a veces es clínico. Uno tiene que examinar al paciente, hacer ciertos movimientos para ver cómo están los arcos de movimiento. Casi siempre le pedimos al paciente que ponga sus manos sobre el pecho, luego que en una posición recta haga el movimiento de elevación de los codos, luego este movimiento hacia la parte de atrás de la nuca, hacer los movimientos de mariposa, luego vamos a decirle que los eleve por encima de su cabeza y luego traiga hacia el frente de sus brazos. Este tipo de movimientos son los que generalmente indican en qué tipo de movimiento, de arco de movimiento, se produce el dolor. Ahora, podemos ayudarnos en la práctica médica también con ultrasonografía, radiología, inclusive una resonancia magnética. Pero este tipo de exámenes se dejan para pacientes que tienen reincidencias posteriores al tratamiento. Y aquí vamos a hablar un poquito del tratamiento, porque el tratamiento, de hecho, el objetivo fundamental del tratamiento del síndrome del hombro doloroso es quitar el dolor. Y lo hacemos generalmente con analgésicos primero, luego antiinflamatorios. Tratamos de dar antiinflamatorios que no sean esteroidales, como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el celecoxib, etc., para que de esa manera se desinflamen los tendones y quiten un poco el dolor. Podemos usar también la masoterapia, que son los masajes en el hombro, terapia con cambios de temperatura, hielo, calor. Podemos usar también ultrasonido a nivel del hombro o terapia de electromioestimulación. Todas estas son opciones que están dentro de prácticamente el manejo del hombro doloroso. Ahora, cuando todo esto ha caído en un relativo fracaso porque hay reincidencias en el dolor, entonces tenemos la opción de hacer un bloqueo, llámele bloqueo, punción o infiltración de ciertos medicamentos directamente en el punto de lesión. Generalmente, el punto donde generalmente se aplica es en la parte delantera o en la parte del supraespinoso. Este tratamiento es un tratamiento más cruento, es una inyección a la cual obviamente por razones de dolor y porque no se trata de hacer prácticamente una tortura americana, le ponemos lidocaína, o carbocaína para evitar el dolor. Esto lo que hace es que les recuerdo ahora el punto al principio: los tendones son avasculares. Entonces, la distribución del medicamento por vía oral, intramuscular o vía tópica relativamente es muy escasa. En este caso, al aplicarlo directamente donde está la zona dolorosa y el tendón afectado, el medicamento se absorbe directamente y de esta manera tenemos una disminución bastante marcada del dolor. El paciente a las 36 horas
ya tiene una disminución del dolor y a la semana empieza otra vez a tener la recuperación de los arcos de movimiento. En todo caso, este tipo de problemas tienen que ser prevenidos. La prevención es la base. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, evitando los movimientos repetitivos del hombro, evitando hacer alzas o levantar peso con los brazos extendidos. Cuando el movimiento del trabajo sea demasiado fuerte a nivel de los hombros, pues tenemos que reposarlo. Y aparte de eso, tener reposo luego de hacer este tipo de ejercicio. Amigo, ha sido un video corto, pero esperamos que a usted le haya quedado claro. No hay preguntas tontas en salud, repetimos. Si usted quiere mandarnos su comentario al canal, con gusto le vamos a responder y vamos a tratar de explicarle en el otro video qué puede usted hacer con su problema doloroso. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Esperamos que Dios le llene de bendiciones de aquí hasta el más allá del infinito. Nos despedimos de aquí, desde Moléculas de Salud con JC, con un gran abrazo, deseándole lo mejor. Bendiciones a todos.